¿Sabes por qué en Córdoba este no es un verano más? Porque este no es un arroyo más. Este arroyo invita a que la vida fluya. Y este no es un momento más, es el nacimiento de un recuerdo. Acá nacen recuerdos a cada rato, todo el tiempo, y viven para siempre. Y se comparten, como este chori, que más que un chori, es nuestro plato de bandera, ¿me entendés? O que no es un aperitivo más, este es el destilado de nuestra esencia. ¡Qué hermoso! ¡Cuánta belleza! Si acá hay algo que sobra, son bellezas. Y si acá hay algo que no falta, es el descanso. O más que descanso, una bendición. Sí, señores, acá el verano no es un verano así nomás. En Córdoba, el verano es un veranón. Dale, negro, pon el logo. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Hola, ¿cómo les va a todos? Pero muy buenas tardes, buenas noches, buen mediodía. Depende en el momento que nos esté mirando en este ciclo especial de entrevistas que estamos realizando por la pantalla de Canal 50. Un personaje que vive en la ciudad de Morteros. Vamos a charlar en el día de la fecha, pero fue muy difícil. Creo que del año pasado que el productor Carlos Mansi lo está buscando por distintos motivos. El año pasado no pudimos hacer la nota. Este año sí, se dio. Coordinamos el día y hoy está aquí con nosotros Pablo Jesús Minas. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mani? Mucho tiempo así que no te veía. Que no nos cruzábamos. Sí, estábamos un poco alejados, sí. O sea, antes nos cruzábamos mucho, ya sea por el deporte en su momento, después por la política, y hoy estás otra vez en Tiro. Sí, otra vez en Tiro, gracias a Dios. Es como un volver a mi casa, ¿no? Tantos años. Yo prácticamente me crié, me formé en Tiro Federal desde muy pequeño, desde que tengo uso de razón, que siempre estuve con mi padre en la institución. Hice distintos deportes, como cuando uno es chico siempre practica diferentes deportes, hasta que en definitiva me incliné por el fútbol, que siempre fue mi deporte predilecto, la gran pasión que siempre tuve, y tuve la suerte de poder jugar en inferiores, en primera división, y después también de iniciarme como entrenador y hacer una carrera como entrenador dentro del club, ¿no? El otro día, hará un mes más o menos, tuve la posibilidad de charlar un largo y tendido en una nota así con Alcira Turco. Sí, la vi. Y hablamos un poco de vos. Más o menos yo lo relacionaba un poco por mi infancia también en Tiro Federal. Te comparaba un poco más allá de no la carrera, sino cómo se dio por ahí la vida dentro del tiro con Freddy. Claro, sí, la verdad que con Freddy también tenemos muchos momentos compartidos. Para mí, siempre digo, fue un golpe duro cuando Freddy se fue, porque yo vivía con mi padre. Todos saben que estuve siempre al lado de mi padre. Mis padres se separaron cuando yo era bastante chico, tenía 6, 7 años, y yo elegí quedarme acá en Morteros a vivir con mi padre. Entonces toda una vida al lado de mi padre dentro del club y compartiendo cosas. Y una de las personas con las que más compartimos siempre, y que era un familiar más, para mí siempre fue como un hermano mayor realmente para mí, que fue Freddy. Y cuando él se fue a Buenos Aires, yo sentí mucho esa ausencia. Después siguió su carrera, tuvo una carrera muy exitosa que siempre hemos tratado de compartirla, de estar cerca. Una alegría grande haber llegado donde llegó Freddy. Y yo tengo un gran cariño por él, nos mantenemos en contacto a pesar de la distancia, siempre nos mandamos mensajes, nos hablamos para fechas puntuales también, como para las fiestas, los cumpleaños y esas cosas. Así que tengo también realmente muchas anécdotas y muchas cosas compartidas con Freddy.
que cuando yo la escuchaba a Alcira el otro día en el programa, que salió realmente hermoso, la felicité a Alcira también. Bueno, hemos compartido todas esas cosas también dentro del club, dentro de la institución, con Alcira, con las demás personas que estaban en ese momento. Y después Freddy, al día siguiente, se ve que estuvo viendo por internet el programa y me manda un mensaje a mí porque no tenía el celular de Alcira, me manda un audio y me pide que se lo haga escuchar a Alcira, y bueno, se lo hice escuchar a Alcira y la verdad que nos emocionamos mucho los dos, y un mensaje muy emotivo, como suele hacer Freddy cuando le tocan la fibra íntima, que a pesar de que parece un duro, también es muy sentimental, ¿no? Sí, sí, y está el Freddy está siempre en ese momento que vos no esperás que esté. Uno lo hace tan lejos porque le tocó por esos destinos de la vida, era Buenos Aires en su momento, estar en el mundo Boca, hoy por hoy en México, y por ahí cuando vos por ahí lo necesitás, aparece con un llamado, con un mensaje. Sí, sí, totalmente. Yo en momentos muy difíciles que me ha tocado vivir, siempre tal cual como vos decís, ¿no? En un momento suena el teléfono, aparece un mensaje, suele mandar audios por WhatsApp y bueno, siempre está, ¿no? Eso es también una gran virtud que él tiene, es mantener, conservar esos afectos con la gente que históricamente ha convivido, ha compartido en su vida, y bueno, eso sé que lo ha hecho conmigo y lo ha hecho con otros grandes amigos que ha dejado que Mortero, ¿no? ¿Cómo no? O sea, cuando recién hablabas de la relación con el Freddy, más allá de después vamos a hablar de técnico, jugador, por una relación que yo pasaba todo el día al frente de la casa de la mamá de Freddy, ahí en Urquiza y Boulevard 9 de Julio, iba de mi abuela, me crié ahí, estaba, no me puedo, siempre me acuerdo de esa imagen, Freddy parado, estabas vos, Choclete, David, Hernán, y a veces estaba el Gafa. Sí, en la época que jugábamos todos, íbamos mucho de Freddy, compartíamos, y bueno, y un poco los más fanáticos siempre, ya yo me acuerdo en las épocas que habían salido la videocasetera, que estaban esos cassettes grandes, y nosotros pasábamos horas con Freddy viendo videos de fútbol, él conseguía material, por ahí grababan partes de los partidos y analizábamos los partidos que jugábamos nosotros, videos de otros clubes, de partidos de Europa. Él conseguía esas cosas y lo mirábamos y lo analizábamos, y ya recuerdo que hacíamos canchitas y flechitas, y fue siempre compartir esa pasión, ¿no?, entre los dos, que yo creo que él me transmitió mucho esa pasión por el fútbol, que la sentíamos los dos y la compartíamos, y bueno, y me enseñó muchísimo, ¿no?, porque él siempre fue un estudioso también del fútbol y no por nada llegó a donde llegó, ¿no? Recién decías, tu vida es una vida compleja, complicada, que supiste afrontarla a distintos momentos, como se te fueron presentando cada a ver, ¿cómo decirlo? Cada piedra que se te puso en el camino la fuiste superando de distintas maneras, y recién me impactó. Vos, 6 años, siempre fuiste a tomar decisiones, tuviste que tomar una decisión. Cuando a vos te dicen en la vida tenés que elegir jugando entre mamá y papá, es difícil. Sí, la verdad que sí, que fue un momento difícil, que a pesar de que era muy chico, siempre tengo muy presente aquellos momentos que viví, porque me marcaron mucho, evidentemente, en una época que yo por ahí a veces lo hablo con amigos, o lo he hablado con familiares, con mis hijas, que en una época en la cual prácticamente no se separaban. Yo recuerdo que era el único de todo el colegio que tenía los padres separados, cuando hoy, lamentablemente, hoy en un curso capaz que más de la mitad están separados, entonces se toma como algo hasta natural hoy en la vida actual, que no está bien, lamentablemente se ha llegado a esa situación, pero antes era todo lo contrario, antes era muy difícil ver padres separados, eran muy pocos, eran contados, entonces como que yo padecía esa situación y tuve que tomar la decisión mi madre se va a vivir a Carlos Paz porque todos sus familiares estaban en Carlos Paz, entonces, y por una cuestión laboral también se trasladaba allá, y bueno, ella quería llevarme con ella, y mi padre que me quede acá, y tuve que tomar una decisión, y fue quedarme acá en Morteros, donde tenía mis afectos, bueno, mi padre, mis otros familiares, y
y todas mis amistades, el club, que siempre ha sido trascendental, porque yo me formé en esa vida institucional que es un arraigo muy fuerte, ¿no? Y bueno, tomé esa decisión y creo que, bueno, que ha sido muy importante y no me arrepiento, ¿no? Pablo, y ¿tuviste en algún momento, en algún pasaje de la vida, si querés me lo contabas, y si no, no hay problema, ¿se rompió el vínculo entre tu mamá y vos y después lo recuperás de grande o siempre estuvieron en contacto? No, el vínculo nunca se rompió, siempre hemos estado en contacto, pero sí por ahí hubo momentos en los que yo he pasado, que después uno con el tiempo va entendiendo un montón de cosas, en los cuales es como que yo le reprochaba a mi madre el hecho de esa separación, porque bueno, es como todo chico necesita el vínculo de su madre. Son vínculos muy grandes, aparte mi mamá era un ser especial, realmente una persona de una nobleza, de una luz, siempre siempre ha sido un gran ejemplo para mí, pero yo le reproché en un periodo de mi vida esa separación, que a mí me dolía mucho. Después con el tiempo eso lo fuimos hablando mucho, lo fui superando, y hay un momento en el cual cuando mi padre se enferma por primera vez, que le descubren un cáncer de pulmón, que fue una época muy dura también. Yo soy hijo único, estaba solo y pasamos muchos meses en Córdoba con operaciones, con tratamientos, pasaba las noches junto a él al lado de la cama, fueron momentos muy, muy penosos. Y bueno, hubo dos personas que estuvieron a mi lado siempre. Una fue mi tía, que es la hermana de mi padre, que es casi como una madre también, que me ayudó muchísimo, que vive en Córdoba, y mi madre, que ella estaba en Carlos Paz y venía todos los días y se quedaba muchas veces a dormir conmigo, y hemos tenido en ese momento grandes charlas los tres que fueron muy importantes para mí, porque es como que resolví cosas que por ahí no tenía resueltas, y con mi padre, con mi madre, entre los tres juntos, y bueno, a pesar de esa gran desgracia, eso fue por ahí lo que rescato de que Dios me permitió llegar a esa situación, ¿no? Es difícil para un niño no criarse con la imagen de madre. Encima, ¿qué imagen de madre tenías vos? Porque recién decías, mi tía vivía en Córdoba. Sí, fue muy, muy significativa la imagen de mi abuela en mi infancia, que era la mamá de mi papá, también un ser maravilloso, una mujer muy sencilla, muy humilde en cuanto a su forma de ser, que ella estaba en todos los detalles, me malcrió realmente y ha sido una figura muy importante también en mi vida, ¿no? La verdad que era muy lindo, más allá de la relación. Bueno, mi hija Isabela, mi abuela se llamaba Isabel, y yo le puse Isabela a mi hija en honor a mi abuela. Era muy lindo, o por lo menos siempre tenemos una relación por ahí de amistad entre los viejos y nosotros. Era muy lindo ver esa pareja y ese amor que se tenían de padre e hijo, siendo tan distintos en el carácter, o por lo menos lo que parecía a uno. El Gordo tenía un carácter especial, bonachón, que te salía cuando en un momento complicado te salía con algo que te hacía reír. Sí, mi padre siempre tuvo un carisma realmente especial, era una persona muy querida por todos. Teníamos muchas cosas en común, pero por ahí yo era, como soy yo, como más serio, un poco más cerrado en ese sentido. Él era una persona más extrovertida, que tenía un carisma muy, muy grande, un gran sentido del humor. Yo me divertía muchísimo con él, me reía mucho, la pasábamos muy bien, y era un vínculo realmente único, ¿no? Porque nosotros era mirarnos y ya sabíamos lo que pensaba el otro, lo que sentía. Fue una relación, fue la relación más grande, más poderosa, más significativa que he tenido en mi vida como vínculo con otra persona, ¿no? Que fue con mi padre. Era una cosa realmente que es difícil de explicar. Y al día de hoy, que ya van a ser 12 años de su fallecimiento, yo sigo sintiendo esa ausencia y su palabra y en los momentos difíciles que me ha tocado muchos en estos 12 años que él no está,
compartirlo con él, escuchar su palabra, su opinión, realmente me ha hecho mucha falta, ¿no? A pesar de los años no es fácil de superarlo, ¿no? Uno se acostumbra a vivir con eso, pero siempre añora esa ausencia, ¿no? ¿Tu carácter frontal más impulsivo era de tu vieja? No, mi mamá era muy directa, sí, pero también era una mujer con mucho sentido del humor, hasta en ciertas cosas parecida a mi padre, ¿no? Y recién decías 6 años, ya tenías un vínculo muy importante con Tiro. Vos naciste en Tiro, el gordo estaba todo el día en el Tiro, en el bar, estaba ahí al frente de la casa de mi abuelo. Sí, bueno, mi abuelo fue uno de los socios creadores, que le llamaban socio vitalicio. De ahí viene también el vínculo de mi padre con el club, y después, bueno, desde que yo tengo uso de razón, como te decía al principio, es recordar todos los días de mi vida, ir al club o en distintos horarios, o a practicar, o a las noches iba a las reuniones con él, porque inclusive, bueno, él estaba solo, yo vivía solo con él, así que me llevaba, tenían las reuniones, yo lo esperaba, me ponía a jugar, mucho jugaba con David Ceruti, que estaba, claro, él vivía ahí, estaba el padre, el encargado del comedor ahí del club, y de ahí también mi amistad con David desde muy chiquito. Y bueno, siempre con mi padre a todos lados. Y después cuando yo jugaba, él estaba en la subcomisión, hacía las planillas, nos acompañaba en los viajes como delegado. O sea, realmente estábamos muy apegados, ¿no? Desde chicos hasta que falleció, ¿no? Creo que también, después no sé cómo lo tomás vos, pero para mí fue un muy lindo gesto. Lo de Tiro Federal y Deportivo Morteros, cuando en el 2007 se inaugura la cancha, y hay una placa en esa cancha, en el Bautista Monetti, en el nuevo, que lleva el nombre de tu papá. La verdad que, porque son esos tipos que trabajaron en el silencio, que hicieron mucho por el club, desde hacer la planilla, acompañarlos a ustedes de chicos, en fútbol inferior, en fútbol de los mayores, y a lo mejor con un perfil bajo. Sí, él no era de figurar mucho, pero sí estaba siempre con la mejor predisposición para trabajar por el club. Él tenía un amor muy grande por el club, más allá del fútbol, que era el deporte principal, que a él le gustaba, que me gustaba a mí, con el que más estábamos relacionados, pero él jugaba en el básquet y tenía la misma pasión para que ganen al básquet o gimnasia o el deporte que fuere. Él me transmitió ese amor por los colores, por el club, por la institución, ¿no? Y él lo tenía lo identificaba esa pasión, ese amor por el club, pero también era una persona que tenía yo recuerdo, y hoy una de las grandes satisfacciones que me toca vivir muchas veces, de viejos dirigentes, tanto de 9 como de Sportivo Suardi, de Centro de Brinkmann, o sea, las instituciones con las que estaban siempre llevando adelante las distintas actividades, sobre todo en el fútbol, y el recuerdo que tienen de mi padre, de ser una persona de palabra. Cuando él te decía blanco, olvídate que te cumplía, que nunca tuvo dobles discursos, y bueno, esas cosas muchas veces me las recuerdan dirigentes, inclusive han hecho notas, que no estaba yo presente, pero que después me las acercó Diego Viano, que es un amigo, que a través de su diario, que le habían hecho a dirigentes de 9, me acuerdo de Amigues, Riboira, creo que Stasi de San Francisco, y después de Centro, al que fue muchos años presidente de Centro Social, bueno, no recuerdo ahora el apellido. Y ellos mismos lo nombran y lo tenían también como una referencia, como dirigente, por todo lo que aportaban, así que eso también es un orgullo para mí, ¿no? ¿Practicaste todos los deportes en el Tiro? ¿La mayoría? Sí, hice todos. Hice, bueno, en un momento básquet, tenis, gimnasia, que después Tati me corrió porque era impresentable, no podía ni toser arriba de los aparatos. Siempre se acuerda porque después estudiaba educación física y tenía que rendir gimnasia deportiva y venía a practicar con él, y bueno, él me decía que era la mole para cuando me subía a los aparatos.
Después hice tenis, no sé si te nombré, tenis hice un tiempo también, y bueno, pero siempre fútbol, o sea, fútbol empecé creo que desde que caminaba y nunca dejé, pero por ahí iba alternando también con algunos otros deportes hasta que, bueno, después solo me quedé en fútbol. ¿El que más te destacaba? El que más te gusta es fútbol, pero el que más te destacaba, ¿cuál es? No, fútbol, creo que fútbol. Al arco. Sí. Vamos a una pausa y después de la pausa vamos a hablar un poco de tu época de deportista, ¿te parece? ¿Cómo no? Pausa, la primera, y seguimos charlando con el profesor Pablo Mina. Ya venimos. Sueño Celeste, la promoción líder en efectivo. En 2018, más millonaria que nunca. Extraordinaria, espectacular, inigualable. 941 premios, 21.300.000 en obsequios. Premio mayor, 3.500.000 pesos. Asóciese ya y gane. Haga realidad sus sueños. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 40 44 55. Sueño Celeste de Mutual, 9 de julio de Morteros. Es más y le da más. Siempre más. Supermercados 555 los invita a visitar y que usted mismo compruebe nuestra atención, surtido, limpieza y precios. No se deje tentar por un precio aislado de una oferta. Visítenos y comprobará la diferencia de ser cliente de Supermercados 555. ¡Los esperamos! Karina Ferrante, estilista unisex. Peinados, extensiones, nutrición, reflejos. Turnos al 1550-8132, Lavalle 583, Morteros. Sabemos que la decisión es importante y que el desafío es grande. ¿Estás por elegir tu carrera, seguir tu vocación, ser un estudiante de nivel superior? Aprovecha la oportunidad, viví la experiencia. Estudia cerca, estudia en el Instituto Espeleta. Carreras con títulos oficiales de validez nacional, clases presenciales, podés trabajar por los horarios flexibles, ganás experiencia con las pasantías y tenés oportunidades de trabajo. Busca en nuestro Facebook toda la propuesta académica. Somos tu camino al futuro. Estudia en el Espeleta. Muy bien, arrancamos este segundo bloque. Seguimos charlando con Pablo Mina. Recién te dije profesor y me suena raro, aunque vos tenés un montón de títulos. Estudiaste mucho. Sí, bueno, yo empecé estudiando educación física, hice la carrera de profe de educación física ahí en el IPEF. Bueno, en realidad empecé en Rosario. El primer año lo hice, se llamaba INEF, en Granadero Baigorria. Ahí, bueno, ahí se recibieron todos los profes, los de Newell, era el profesorado de Rosario, no sé ahora si... Bueno, en ese momento justo estabas jugando en Newell. Yo estaba en Newell y había empezado la carrera. Y después, bueno, pasé a Córdoba y terminé ahí en el IPEF. Y después hice en el Quality, que era una carrera que es de entrenador de natación, que son 2 años. Y bueno, después hice el curso de técnico nacional de fútbol. Y bueno, también hice la diplomatura en gestión política y martillero y corredor público. Todos esos títulos. Sí. ¿Y ahora qué querés estudiar? No, ya. ¿No querés estudiar más? Bueno, en realidad... ¿No sos inquieto? ¿Sos de leer mucho? En realidad sí, me gusta mucho leer, informarme, pero bueno, no sé si para hacer alguna otra carrera, pero por ahí en una de esas, nunca es tarde, ¿no?
Recién hablábamos un poco de tu infancia, todas las disciplinas, todos los deportes, más que tu viejo estaba todo el día en el club, bueno, practicaba fútbol y después buscar a otra disciplina, ¿a qué profe Sí. me aguanta? Para cansarme. ¿Cuáles eran los profes que había en esa época, más allá de Tati, que creo que abrieron en Tati y el Lente, cuando abrieron el portón del tiro estaban ahí? Sí. Sí, bueno, Tati lo tuve en varias disciplinas, después bueno, en natación, en el verano, en la escuela de verano, me acuerdo las veces, a veces nos acordamos las veces que me echaba de la pileta, ¿viste? Porque antes te echaban rápido. Y ahí en el sí, te marcaba con el dedo y te hacía señas nomás. Y nadie decía nada, ¿no? Cuando te hacía señas agachábamos la cabeza y Ahora te van a hablar y nos los padres. íbamos, sí. Al contrario, yo llegaba a mi casa y mi papá me retaba. Y lo mismo que en el colegio, ¿viste? Sí, ahora realmente son épocas diferentes. Y después, bueno, otros profes, bueno, lo tuve a Freddy en fútbol, a Jorge Tosolini también en la escuela de verano, y me parece que en fútbol también al principio. Bueno, ni hablar que Pastor Martínez, una leyenda dentro del fútbol del club, que hace poco tiempo nos ha dejado, un dolor muy grande también por Pastor, por su familia, porque también ha sido otra de las personas que me han marcado mucho. Fue desde muy chiquitito, fue el entrenador nuestro, un personaje realmente. Y después un técnico que a mí me marcó mucho, no solo por las enseñanzas, sino como persona, fue Daniel Alberto, que lo tuve ahí ya en primera división. Después hemos tenido la suerte de compartir en inferiores. Él dirigía juveniles y yo estaba con las otras categorías. Y bueno, tenemos una gran amistad, una de las mejores personas que he conocido dentro del ambiente del fútbol, realmente un verdadero señor, un hombre, una persona de bien, de muchos valores, que lo transmitía a través del deporte, ¿no? Y bueno, y ni hablar de Edgardo, que más que un compañero y un amigo, un hermano de la vida, ¿no? que siempre lo conocí hace muchos años cuando él llegó al club y hemos tenido una amistad muy grande, lo mismo que con mi viejo. Fue otra de las personas que me ayudó muchísimo cuando mi padre estuvo enfermo, estuvo siempre al lado mío, y son cosas que uno no se olvida nunca, ¿no? Y bueno, hoy todavía sigue estando en el club. Otra de las cosas es de volver al club, es también de compartir. Ahora, si bien no estamos en la misma disciplina, pero compartimos en el gimnasio y estamos cerca con Edgardo, que también ha sido muy importante para mí. Cuando te vas a Newell's, ¿habías ido vos y David? Había ido con Diego Fenoglio. Diego Fenoglio, qué jugador. Diego era un fenómeno. Un crack. Sí, realmente un jugador. Hoy, por ahí los chicos no... A veces le cuento yo a los hijos, ¿viste? Pero no me creen, pero era realmente... Yo lo conozco el barrio, jugaba muy bien. Era muy bueno, muy bueno. Yo creo que a Grifa me lleva a mí más por él que por mí, porque después me decía, todos los días me decía, tráelo a tu amigo, tráelo a tu amigo. Y yo le digo, ¿qué quiere que haga? Digo, si quiere ser doctor. Y bueno, fue doctor. Él decía que iba a ser doctor y bueno, fue doctor. Bueno, con Diego somos también íntimos amigos, ¿no? Una amistad de toda la vida, desde el barrio, que desde chiquititos íbamos junto con Diego Croceto también, que estábamos en el barrio, vivíamos ahí, cerca de tu casa, y nos íbamos con la bicicleta a entrenar todos los días al tiro, que estaba en la otra punta. Estábamos cerca del 9, pero nos íbamos a entrenar a tiro federal. Y desde ahí que bueno, tenemos una amistad y hasta el día de hoy es uno de mis grandes amigos, ¿no? ¿Vos antes de ir a Newell's habías debutado en primera o todavía no? Sí, había debutado en primera y yo debuté con 17 años. Y ahí nomás después me fui a Newell's y bueno, después volví. ¿Quién es el técnico que te puso? En primera, Freddy. El Freddy. Sí, Freddy. Y después, bueno, cuando volvés, ¿estaba el Freddy todavía? Estaba Freddy, sí. Después, bueno, un año dirigió Raúl Novarino. Después vino Daniel Alberto y bueno, volvió a dirigir Freddy porque tuvo 2 periodos. Y bueno, dirigí a Daniel cuando terminé. Yo jugué toda la década del 90, ¿no? ¿Cuántos títulos ganaste? 3, 92, 95 y 99. ¿Alguno más especial que otro o todos muy especiales? Y todos tenían algo diferente, ¿no? El primero porque fue el primero y aparte porque dirigía a Freddy, que
quizás fue el más especial de todo. Inclusive estaba mi padre, que me acuerdo que era entre Freddy y mi padre, hacían todo, manejaban el fútbol. Antes no había tantos dirigentes ni tantas cosas, ¿no? Y fue muy especial por eso. Y aparte habíamos arrancado, sí, habíamos arrancado, se hacía un cuadrangular, clasificaban los 4 primeros equipos y jugaban todos contra todos, ida y vuelta. Y de los 4 éramos el peor, o sea, la verdad que no éramos candidatos para nada, en medio que entramos por la ventana, como se dice. Y bueno, y terminamos ganando el campeonato. Jugaba Sergio Cravero de 3, jugábamos con líbero y stopper en esa época. El líbero era Maciel, Botero, Catu Caldera, Catunga jugaba de 6, el stopper. ¿Salías jugando Catunga? Y de 4 Marcos Monetti. Marquito Monetti. No, Catunga era el más áspero de todos. Él le hacía la marca. En esa época sobraba el líbero y hacía stopper el 6. Y era como una marca personal, con el líbero atrás. Y el 9 se movía, no tenía mucha movilidad. Los 9 jugaban ahí, en la zona media, y ahí nomás cortito entraban y salían. Y jugaba Marcos de 4, Marcos también, los 2 laterales eran muy buenos, Marcos y Sergio Cravero. Después jugó Rul, Costeleta, Jorge, que empezó jugando ahí de 8, era pibe. Miguel Gómez de 5, y después el último partido en la final debutó Walter Vélez, que era también muy pibe, porque estaba expulsado Miguel, y jugaba de volante por izquierda Cachoni, Cravero, que corría horas, era incansable. De enganche jugábamos 4, o sea, con líbero y stopper, pero 4 en el fondo, 3 volantes y un enganche. El enganche era Maldonado, el negrito Maldonado, y arriba jugaba Vico y el Bayo Cabrera. Vico como 9 por adentro y el Bayo iba por los costados. Ese era el equipo. ¿Y aquí el cuadrangular era todo contra todo? El cuadrangular estaban los 2 de Mortero y los 2 de Suardi. Y nosotros terminamos ganando el campeonato en la cancha Sportivo Suárez, contra Sportivo, que me acuerdo que dirigía Carlos. Carlito Estovia dirigía Sportivo, y el 9 me parece que lo dirigía Rolando, ¿puede ser? Sí, el profe. Sí, el profe Rolando. Y después, ¿cuál fue? ¿Vos estabas en ese clásico que el Marco hace un gol con el hombro? Clásico, perdón, en el partido con Junior, en la definición. Claro, no, eso fue en el 88. Todavía no. Yo debuté en el 90. Yo ahí tenía, creo que 15 años, estaba en el juvenil, prejuvenil. Pero sí, me acuerdo que estaba en la cancha, por supuesto, nos vinimos todos con la caravana, que fue un partido histórico ese para el club, ¿sí? Habíamos perdido 3-0 de local, y antes no había diferencia de goles. Claro. Si ganabas por la mínima diferencia, ibas a suplementario. Gana tiro 1-0 y va al suplementario. Y en el suplementario hace el gol Marcos Monetti. Y después los otros títulos, ¿te acordás del equipo? Y después en el 95, sí, en el 95 dirigía Daniel ya, fue el primer título con Daniel. Y jugaba, los 2 centrales eran Hernán y Gafa, Hernán Jiménez y Gafa Brosino. Después jugaba el Chaqueño, de 4, que nos pegaba hasta nosotros. Ayer estuve con Chaqueño ahí en la pileta. Siempre nos acordamos de algo. Y Sergio Cravero. Y después en el medio teníamos varios volantes. Estaba Cristian Josviak, Alejandro Cortés, Walter Vélez. Alejandro Cortés, Paquito. Sí. Diego Medina. Jugábamos eran 4 en el fondo, 5 volantes y un solo punta, que era Choclete, Ceruti. Sí, que anduvo muy bien. Ese año fue el mejor año de él, que después de ahí pasa a Belgrano. Sí. ¿Y el último título, el equipo? Y en el 99... ya empezabas a ser uno de los más viejos. Ya. Sí, ahí sí era el de los más veteranos. Y estaba Hernán y Gafa de centrales, estaba Chaqueño también. Después en el medio... ¿Lateral por izquierda quién era? Y de lateral por izquierda no recuerdo bien ahora. No estaba... Sergio, no, ¿el negrito? No, pero jugaba por izquierda. ¿Cuál? Que es remisero, ahora se me fue el nombre. El negro...
Rubén. Rubén Pérez. Rubén estaba en el plantel, sí. Sí, no sé si no jugaba él o de 4 o de 3. El Chaqueño sabía jugar de 3 también. A veces jugaba de central, cuando faltaba el central. Y después jugaba Russo Belli de 9, el Chancho y el Walter, estaban los 3. Menos el Fafo, que vino, el Fafo lo tuve como un jugador, no como compañero. Y ese equipo también no estaba Lucas Bramardo y jugaba Gerardo... Lucas jugaba por derecha Lucas, que anduvo muy bien también ese año. ¿Y Gerardo Blanchetti no estaba? Gerardo creo que no. Ese año no. Pero bueno, Russo fue el goleador del torneo. Y el Chancho fue la figura. La verdad que la rompía, un jugador bárbaro. ¿Cómo era cuando se la pasaban entre los hermanos Belli? Había una pelota para ellos solos. No había forma. Sí, pero jugaban. Hacían jugar a todo el equipo. ¿Ese equipo lo dirigía Alberto? Daniel Alberto, sí. Sí, era un tipo distinto, ¿no? Alberto salía del molde de lo que era acá la ciudad de Morteros. Era un tipo muy serio. Sí, muy serio, muy profesional, muy responsable y muy pasional también por lo que hacía. Había jugado en Francia, ¿no? Y él hizo toda su carrera en Francia, claro. Él juega en el Independiente de Bocchini. Él era el suplente de Trocero. Y vienen a verlo a Trocero, eso lo que me había contado él, vienen a verlo a Trocero en un partido del fútbol francés, unos dirigentes de Francia, para llevarlo a Trocero, y justo se lesiona y no juega, y juega él. Y se lo terminan llevando a él, bueno, después a Trocero lo llevaron lo mismo, a otro club, pero bueno, él a partir de eso lo ven y lo llevan a Francia y hace toda su carrera, tuvo 12, 13 años en Francia, hizo toda la carrera ahí. Como arquero, ¿cuál era el delantero que te tenía de hijo? Y los dos Bayos eran siempre de los... El Córdoba y Bertonazzo. Sí, eran dos monstruos. Encima en clásico. Sí, jugaban realmente muy bien los dos. Diferentes, pero bueno, el Bayo Córdoba, un talentoso, y el Ballín Bertonazzo, esos delanteros, que yo creo que hoy jugarían los dos, serían figuras en cualquier federal. Son realmente jugadores que pueden jugar en todos los tiempos, ¿no? Y la verdad que en esa época había muchos grandes jugadores, ¿no? En distintos equipos. Cuando te nombraba, por ejemplo, cuando jugábamos el cuadrangular, en Sportivo jugaba, que lo dirigía Carlos, jugaba Cáceres arriba y un Roata, ¿te acordás? Un 10 que había jugado en Atlético de Rafaela, muy buen jugador. Después estaba el Flaco Piano, que jugaba en Junior con Duto. Estaba Frosil, un 10 de una categoría terrible, sí. Jugaba el Peta Bernarte de 5. Claro, el que... Sí. Todos tenían realmente, era una época de muy buenos jugadores, que antes no se jugaban los federales, pero se reforzaban mucho las ligas y se traían grandes jugadores, ¿no? ¿Cuál fue el mejor jugador que viste como compañero o que te tocó dirigir? Y uno de los mejores que yo vi cuando jugaba fue Walter Gómez. Walter Gómez realmente era un jugador diferente, que marcaba la diferencia en todo sentido. Nosotros salimos, bueno, jugaba Walter Gómez en el 95 cuando salimos campeón, y después al año siguiente va a 9 y nos gana la final nosotros 9, que hace los goles de la final, lo hace Walter Gómez. Fanático pasional del tiro, ¿qué le dijiste a Walter Gómez cuando se fue al 9? Sí, me había enojado porque éramos amigos. Pero después, como todo pasa, ¿viste? Pero más me enojé con Choclete cuando volvió. ¿Cuándo fue el 9? Sí. Y estuvimos... hay mucho que está enojado. Estuvimos varios meses sin hablar, no nos hablábamos. Y el día del clásico, que jugamos, encima me hace el gol, me viene a saludar y yo me hice el distraído. Antes del partido no lo saludé. Después lo saludé todavía. Cosas del momento, ¿sí? Pero... vino el caradura, fue al banco a saludarme. Yo me tomaba agua y me fui para otro lado. Y pasó, ¿viste? Y me gritaba de allá. Quedaron muchos enojados con lo de David. ¿Para cómo nos hace el gol? Sí, nos hace el gol, sí. De un rebote, ligó un poco. Porque no había hecho mucho. Sí. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Pausa y ya seguimos charlando con Pablo Mina, un poco de su carrera como jugador, y ya vendrá como técnico también. Vamos a charlar en el próximo bloque.
de la naturaleza deslumbrará en los corsos del 9 con su colorido ritmo y pasión de carnaval. Comparsa Salgueiro será una vez más protagonista de los carnavales de la región que explotan de alegría. Más de 100 bailarinas, batucada en vivo, carrozas, la majestuosa reina y sus princesas y el encanto de la Salgueiro Kids. Noches de brillo y esplendor nos esperan. Somos la Salgueiro. Somos carnaval. Guasolo Hermanos, amoblamientos. Muebles de cocina, vestidores, placares y amoblamientos a medida. Venta y colocación de pisos flotantes alemanes y la innovación del mercado. Pegadora de cantos de plástico. Te mostramos tu diseño en 3D. Guasolo Hermanos Amoblamientos. La calidad nos distingue. Boulevard Belgrano, esquina Beiró. Teléfono 1554 3549 o 1551 3093. Morteros. Somos la historia viva de tu ciudad. La misma tienda por 100 años, en el mismo lugar y con el mismo nombre. Imagínate Morteros hace 100 años. Ya estábamos aquí, porque el pasado vale la pena y el futuro nos permite soñar. Somos la confianza, la tienda de Morteros. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita, eso es Centro Asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero, eso es Centro Asistencial. Centro Asistencial, Medicina Privada, con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar. Sabemos lo importante que es para vos tener tu casa. Por eso, desde el gobierno de la ciudad, seguimos trabajando para darte una posibilidad. Habitar. Sistema Municipal de Viviendas por Ahorro Previo. Viviendas de 1 y 2 dormitorios, sin requisitos especiales, sin necesidad de contar con el lote propio. Habitar. Sistema Municipal de Viviendas por Ahorro Previo. Informes e inscripciones en el edificio municipal, de 9 a 13 horas. Habitar. 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 La mejor manera de llegar a tu casa propia. Gobierno de la ciudad de Brinkmann. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular. ITV, de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro, evite multas. Inspección técnica vehicular, adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03562 403430 o en su nueva dirección, Boulevard Belgrano 1344, frente IPF Morteros. Verano, sol, pileta, en Tiro Federal. El complejo de verano más grande de la región con todas las comodidades para que vivas el verano a pleno. Escuela de actividades acuáticas, pileta cubierta, predio multideportivo, quinchos, asadores, vestuarios, restobar, música, eventos recreativos y toda la onda del verano. Acércate a nuestra secretaría o comunicate al 42 47 40 o 40 24 36 y consulta precios para vos y tu familia. Viví el verano de Tiro Federal, un lugar para todos. En Morteros hay un lugar donde la hacemos de goma. Mundo Goma, una empresa familiar con 12 años de vida. Todo lo que vos necesitas en artículos de goma, mangueras, correas, burletes, pisos, más de 4.000 artículos de goma. Representante de correas Dunlop. Mundo Goma. Neumáticos en general, bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas. Hay variedad en diseños de neumáticos especiales. Excelentes precios de contado. Y como somos de goma, nos estiramos. Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas solo con referencias comerciales. Mundo Goma. Alberdi 1080, Morteros, teléfono 40 39 90.
Muy bien, arrancamos este tercer y último bloque con Pablo Mina y recién estábamos hablando un poco de los mejores jugadores que te tocó compartir, pero estabas en la pausa y te frené para que no la cuentes al aire la anécdota. Un compañero te pateó la mandíbula. Ah, Chaqueño, sí, Chaqueño Benavides. Justo acá me recordaba Cristian. Estábamos en Junior y dan un pase hacia atrás y como que se va quedando corta la pelota y viene el delantero de ellos y viene cerrando Chaqueño y era rapidísimo Chaqueño. Y cierra antes y llega antes. Pero yo ya estoy llegando a la pelota y cuando me agacho para buscar la pelota, él venía con todo para despejar y pateó. Y le agarró media pelota y la otra mitad me agarró a mí acá en la mandíbula. Me tiró. No me levanté, lo quería matar. Y todavía enojado. Salí del medio, la culpa era mía. No, Chaqueño era un personaje total. O sea, le pegaba hasta los compañeros. Sí, no, discutíamos siempre. Y la primera vez que él llega a Mortero, creo que el segundo partido juega contra nosotros en cancha del Tiro. Y en una le tiran una pelota larga y él jugaba de lateral. Y viene por la raya y va hasta el fondo. Y vengo yo saliendo y la pelota se va. Y cuando paso al lado me tiró una patada. Así de la nada, ¿viste? Entonces yo me di vuelta y tenía esos pelos largos, y lo agarré así de los pelos, le tiré y se acuerda siempre de esa. Así fue cuando nos conocimos. Y se fue puteándome, ¿viste? Como hacía. ¿Y después como compañero? No, después somos muy amigos, fue un personaje, un tipo ganador, ¿viste? Que aparte era una época que ya en los entrenamientos era siempre todo al 100%, ¿viste? No, nadie se guardaba nada. No es que se entrenaba liviano, ya en los entrenamientos era a cara de perro todo y se jugaba así, ¿viste? Siempre con los dientes apretados, eran grupos que siempre querían ganar, ¿viste? Discutíamos mucho, peleábamos mucho entre nosotros, pero siempre porque queríamos ir para adelante y ganar. O sea, había muchos jugadores con temperamento, que por ahí hoy veo que cuando tenés uno o dos en el plantel lo tenés que potenciar o cuidar porque no hay tantos jugadores temperamentales como en aquellas épocas, ¿no? Y como técnico, ¿cuántos títulos ganaste? Y como técnico, bueno, en primera división gané el torneo de la liga, el absoluto y el ascenso. Qué lindo, más allá de... Hay tipos que están identificados con un club, que a lo mejor en su momento de jugadores eran... los apuntados por los hinchas del equipo rival. Siempre lo charlo con quien tengo una muy buena relación, con Puño Bergantiño. No, con Puño peleábamos. No hubo un solo, habremos jugado 50, 60 clásicos y todos los clásicos peleábamos, discutíamos o nos decíamos algo. Te hizo 2 goles, me dijo. Me hizo el último gol, por eso me retiré. Y después no te dio el título de técnico, no se recibieron juntos. No, él daba clase. Claro, porque él ya lo había hecho al curso y después lo hizo. Sí. Después era uno de los profes. Sí. Pero no, sí, Puño, o sea, siempre hemos sido rivales, pero tengo un aprecio por él, un respeto porque es una persona que se ha ganado lo que ganó con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Es muy capaz, muy trabajador. Y bueno, por ahí no tenemos la misma filosofía, pero lo mismo que con Carlos, ¿viste? Yo guardo un gran aprecio y respeto por ellos porque han marcado una época, han sido personas que transformaron el fútbol de Carlos sin duda, de nuestra región. Y bueno, a mí me toca tomar a Tiro Federal en un momento donde 9 era la gran potencia, donde bueno, el gran referente era Carlos y bueno, no era fácil llegar a equipararlos y bueno, yo dediqué muchísimas horas y horas y horas de estudiarlo y de verlo, lo que hacía el 9, cómo jugaba, cómo se movían en ataque, en defensa, para poder contrarrestarlo, para poder superarlo y bueno, eso me ayudó mucho para crecer y para desarrollarme como entrenador, ¿no? Es bueno eso que decís, más allá de que sea el rival de toda la vida, cuando las cosas se hacen bien, si se pueden copiar y mejorar, mejor. Sí, yo lo estudiaba porque yo les quería ganar, entonces tenía que estudiarlo. Y creo que bueno, en un momento, no sé si otro conocía más lo que hacía el 9, porque yo me miraba todos los partidos, miraba todos los videos y analizaba y preguntaba, y los que jugaban en contra, los que jugaron para ellos, que después pasaron a veces a jugar para nosotros.
O sea, tenía mucha información para, y después dentro de la filosofía de la cual yo interpreto y veo el fútbol, tratar de que con esas armas superar lo que a ellos como rivales, ¿no? Volviendo a lo que te quería decir antes, qué lindo que personas identificadas así como Puño y vos, en el caso del 9 y el Tiro, hayan logrado y conseguido el título más importante de la historia de los clubes. Sí, yo creo que eso es importante lo que vos decís, porque no hubiese sido igual si lo lograban con entrenadores de afuera, ¿viste? Una cosa es Carlos o Puño, bueno, en este caso me tocó a mí, que no es lo mismo que si por ahí venía un entrenador de afuera, porque se vive de otra forma. Yo digo que lo que puede transmitir uno que se crió acá en Mortero, en la institución, que conoce los pormenores, que está ese arraigo y ese amor hacia la camiseta, hacia los colores, hacia tu ciudad. No es lo mismo eso que uno puede transmitir, como lo transmitía Carlos, como lo transmitió Alejandro seguramente, Dani Gallo cuando dirigió, porque también fue parte realmente fue importante, y como los entrenadores que ahora, que son los dos entrenadores, son también de Mortero. Yo creo que eso que se transmite no es lo mismo que por ahí, que a lo mejor te da otras cosas. Tienen más experiencia o pueden haber dirigido en otros lugares que le pueden incorporar cosas también, pero en cuanto al sentido de pertenencia, creo que eso es muy importante y es bueno que se haya dado con gente local, ¿no? Qué lindo que jugaba Tiro, tu Tiro, del 2006-2007, que vos decís, bueno, te chocás con un momento de decir, quedaste en la puerta del ascenso y vas por la revancha y después lo pueden conseguir. Sí, yo recuerdo que esa primera vez, la primer final que perdemos, había un ambiente de una angustia muy grande, porque decíamos, ¿cuándo vamos a volver a llegar a una final así? Porque aparte eran torneos larguísimos, se jugaban un montón de partidos, nosotros fuimos por todos lados del país, hemos ido a muchos lugares a competir. Entonces era casi impensado volver a jugar una instancia como esa. Y bueno, nos propusimos eso, de mantener la línea, lo que yo le había pedido en su momento a Gerardo, que era el que manejaba el fútbol, que sobre todo que mantener el plantel, porque ya teníamos arraigado una forma de jugar, una filosofía, un grupo afianzado, y bueno, mantuvimos prácticamente todo el plantel, hubo un par de cambios. Se había ido Luis Meyer, que anduvo muy bien ese año en el 2006, que perdimos la final y ganamos los dos torneos, se va a Belgrano, y ahí viene Claudio González, que lo reemplaza a él como marcador central. Y después el equipo era más o menos el mismo, y bueno, tuvimos la suerte de llegar a la final y esta vez poder ascender, ¿no? Era una época que, tanto que mirabas al 9, te buscabas jugadores de 9, los que habían pasado al 9 terminaban el Tiro y después terminaron siendo muy importantes para Tiro. Sí, yo los veía, a mí me gustaban, más allá de que, bueno, por ahí a veces no es la misma forma de jugar, entonces por ahí yo veía cosas que se podían adaptar a lo que yo pretendía, y bueno, gracias a Dios anduvieron bien, ¿viste? Aparte a veces tiene que ver con la época de los jugadores, ¿viste? Hay años que de un año para el otro un jugador juega mejor o peor, de acuerdo a situaciones personales, a cosas que le van pasando, a la madurez misma, a los momentos, son distintos momentos, ¿no? Son todos seres humanos, no son máquinas, entonces a veces hay jugadores que le va un poco más para madurar o se adaptan mejor a diferentes formas de jugar también. Y bueno, gracias a Dios vino Leli, vino Beto Velardes, bueno, vino Pablo Irazoski, pero ya no estaba en 9, se había ido hace un par de años. Y bueno, lo sumé al Fafo, que jugó de volante por izquierda. El 5 era Dani Osorio, que salió de las inferiores, yo lo tuve desde chiquitito, de toda la vida. Estaba Ariel Giacone, jugador bárbaro también. Lo subo a Quilachi ya el año anterior, que era muy pibe, era muy chico, pero era un fenómeno. Termina siendo uno de los goles de la final. Sí, hace uno de los goles de la final. Y después jugaba, bueno, el arquero era Edu Costamaña, que anduvo muy bien, un gran arquero, muy buena persona también para el grupo. Y después jugaba de 4, termina jugando el chaqueño Albarracín, que era un fenómeno, jugaba bien en todos los puestos.
Y los centrales del ascenso eran Salazar y González, Claudio González. Ahí están, mirá, algunas caripelas. ¿Cuántos sí que no se veía? El 3, Carlos era el arquero suplente. El 3 jugaba Ruy. Dani. Horacio. Horacio Ruy, el hermano de Dani. Miró este personaje. El Nacho. También. Y bueno, después alternaba José Pablo, el Chino jugó en todos los puestos, porque bueno, siempre el Chino creo que jugó todos los partidos y jugó una vez de 4, una vez de 3, una vez de 8, porque jugó de central también. Era un partido en la cancha de escuela Presidente Roca. Porque teníamos un plantel que éramos 15 jugadores, 15, 16 jugadores, entonces siempre había un expulsado, un lesionado, entonces todos jugaron mucho todos y eran todos importantes, Pini Luque. Ahí está Nacho. En un partido en la cancha de escuela Presidente Roca, yo había ido a Córdoba a verlo y José Pablo se tira dentro del área. No hizo pena, pero todo lo que le dijiste, inconsciente, ¿cómo te va a tirar de visitante y para cómo en esas canchas? Aparte no sabía tirarse, ¿no? Él sabía hacer caer a los otros, no tirarse. Qué linda foto. El tiro campeón. Estabas más gordo, ahora estás... Mirá qué lindo también Jorge Pérez. Y después, bueno, el grupo del cuerpo técnico, yo siempre digo, fue una de las grandes satisfacciones de haber logrado ese ascenso en mi club y con toda mi gente y con un cuerpo técnico que éramos todos amigos. Edgardo Candelero era el preparador físico, ayudante de campo, no tenía ayudante de campo, hacíamos todos nosotros. Y después estaba... Raba Dovis, también un amigo, un hermano menor para mí, que compartimos y seguimos compartiendo la pasión del fútbol. Estaba el Tato Rivero, todos compartíamos el cuerpo técnico, ellos hacían las planillas técnicas, observaban los jugadores rivales, nos juntábamos a ver los videos, analizábamos los rivales. Fue una época muy linda, ¿no? Y después, bueno, estaba Huasca como utilero, un fenómeno, un gran amigo. Jorge Pérez también, un gran amigo. Teníamos un grupo de amigos que compartíamos el cuerpo técnico. Y bueno, el médico del plantel era Diego Fenoli y el kinesiólogo Mario Pelaroli, dos íntimos amigos míos de toda la vida, ¿no? ¿Te acordás del partido de ida, la final? Bueno, el partido más recordado fue el de Consalto. Claro, ese fue el más difícil, porque ese era un equipo fantástico. Me acuerdo, la gran estrella era Vanega, que después viene al 9, juega acá en el 9, un jugador bárbaro. Y venía invicto ese equipo, no sé cuántos partidos, era el gran cuco del torneo. O sea, nosotros todos decían había que evitar a Salto, porque era el gran candidato a ascender. Igual asciende después. Nosotros le ganamos y después ellos juegan por el segundo ascenso y ascienden. Y en esa semifinal empatamos allá, que ellos venían de, no sé si eran una cosa así como decirte 20, 22 partidos consecutivos ganando de local, era como 2 temporadas completas, y nosotros empatamos 0-0 allá un día abajo la lluvia, que fue un partido durísimo. Y después, bueno, jugamos acá de local y perdíamos 2-0. Nos hacen los 2 goles Vanega. Y en un ratito lo empatamos, ya faltando poco. Casi nada. Casi nada, con los 2 goles de Velarde. Y vamos a los penales y ganamos a penales. Ese fue el partido más duro, fue muy emotivo todo, cómo se dio la situación de juego, ¿no? ¿Uno de los penales no dan el travesaño? Sí, ahí ataja Edu. La verdad que había que patear, además que jugaba. El Leli un fenómeno. El Leli un fenómeno. Ya se veía en ese momento el profesionalismo que tenía. Él tenía una cabeza superior. Él quería ser jugador profesional y pensaba como profesional, y él decía que iba a ser jugador profesional y muchos lo miraban. Porque ya era grande. Claro, decía, ¿de qué está hablando? Y fue así. O sea, eso es un gran ejemplo de que cuando uno se pone un objetivo y tiene la actitud y va para adelante, nada es imposible, ¿no? Todo se puede lograr, ¿no? Te decía, ahí está, miralo cómo estaba la cancha. Esa fue la primera final en Saltos, en Concordia. Sí. No se podía jugar. Que ahí jugaba Jara, que después bueno, jugó en primera división, un jugador fantástico. Mirábamos los videos y daba miedo, le hacía de 3-4 goles por partido. Sí.
Que de hecho no hizo el gol acá. No. No. Acá, no, acá fue 2-0 sí. en la final. En la final lo hace, creo que hace el gol el segundo, sí. Jara y empezamos ganando 1-0. Acá está el partido de vuelta. Sí. Ahí está el número 9. El hay una anécdota de Jara y el Leli que se cruzan después en otra categoría superior. Ah, no recuerdo. Dice que el Leli, ahí está el gol del Quila. Que el Leli no sé qué, lo saluda y le dice, ¿vos te acordás quién soy yo? Y dice, el que te hizo el gol en la final. Típico del Leli. Sí. Mirá qué chiquitito que era el Quila hacer ese gol, ¿no? Y bueno, y acá... Quila tenía 17 años, 18. No sé si ya había cumplido los 18. O sea, había que apostar a pibes así. Sí, y bueno, jugó Dani, jugó Quila, Luis, son todos chicos que yo tuve de las inferiores de la categoría promocional. Yo los conocía de... Ahí está el gol de Leli. De muchos años. Sí, un golazo. Un golazo. Mira cómo lo festeja el gol de una final, un ascenso, es distinto. Y él dijo, antes del partido, dijo, el gol del ascenso lo hago yo. Siempre tenía eso, ¿no? Y lo hizo. Y bueno, Quila después también hace el gol de penal del ascenso 9, que fue, más allá de la rivalidad, bueno, para mí fue una alegría grande por él, porque bueno, Quila es como un hijo para mí, lo tuve también de muy chiquito. Y aparte, siempre uno de los karmas de él era los penales. Yo nunca en mi vida vi un tipo que patee tan mal los penales como Quilache. Es espantoso, no los hacía ni en los entrenamientos, era una cosa, lo cargábamos siempre, era... Si había 11 para patear penales, el número 11 era él y si podíamos lo evitábamos, porque era... Y él va y patea y hace el gol del ascenso. O sea, ahí marca es un jugador para partidos importantes. Él en los partidos importantes, en la final, en los clásicos... Vos tenerle confianza que va a aparecer siempre. Recién decías, me puse a tomar agua para no saludarlo al David cuando el previo al clásico. ¿Y cuando se fue el Quila al 9? No, estuvimos... Ahí hubo un quiebre, ¿no? Hubo un tiempo bastante largo que no nos hablábamos. O sea, no estábamos peleados, nada, pero es como que se... Y después pasa un hecho... así casual el hijo de él, el nenito, está en el tiro y se cae y se golpea el brazo y justo estoy yo ahí cerca y soy el primero en llegar y lo auxilio, después lo llevo bueno, llamamos a la mamá, lo llevamos al sanatorio, lo curaron, creo que se había luxado, se había sacado el codo y bueno, a partir de ahí después cuando nos vimos no hubo ni que hablar, nos dimos un abrazo y estaba un poco consternado por el tema del chico y después se recuperó bien, gracias a Dios, y nos dimos un abrazo y ahí siguió como si nada hubiese pasado, ¿no? Vos, en ese campeonato, que el Quilo se va al 9, era el año que había que renovación de contrato y quedó afuera él. Sí, ¿El Federal cómo fue? Lo que pasa es que él se había ido a Racing. Entonces Racing tenía parte del pase o tenía el pase. Entonces el negocio fue de 9 con Racing. Como que el tiro quedó afuera de la negociación. Y bueno, y Racing lo coloca en 9. Arreglan con Racing. ¿Qué hiciste después del ascenso? ¿Lo primero que hiciste? No, lo que siempre hago cuando fui al cementerio a donde está la tumba de mi padre. ¿Hacía poco había fallecido el gordo? Y ahí él falleció en el 2005, hacía 2 años que había fallecido. ¿Ese fue el momento que más te hubiese gustado que esté? Sí, sin duda. Ya desde antes, cuando ganamos torneo local, el absoluto que hacía 18 años que Tiro no ganaba. Bueno, habíamos ganado en la cancha de 9 después de 8 años que no ganábamos. Creo que hacía 10 años que no se ganaba en la cancha de 9 y como 8 años que no se ganaban los clásicos. O sea, se dieron un montón de cosas que fueron importantes en su momento, que pudimos como dar vuelta a la situación y sacarnos ese maleficio y bueno, siempre... hubiese querido estar con mi padre, por supuesto, ¿no? ¿Qué significa, por ejemplo, si yo te nombro la Alcira para vos? Y la Alcira es uno de
esos personajes históricos que hay en las instituciones, que es querido por todos. La Alcira, mira, yo le he visto hacer cosas, ella a la hora que vos la llames, si es algo para el club, si vos la llamás a las 3 de la mañana, ella, si es en invierno, se pone el poncho y sale, y lo que sea, la predisposición siempre es absoluta, ese amor incondicional por el club, por los colores del club, por todos los deportes, ¿no? Y entonces eso, uno cuando comparte todas esas cosas en el día a día, te genera un vínculo muy grande. Yo por ahí estuve muchos años que iba poco al club, que estaba en otra actividad, pero nos vemos, de donde nos veíamos era pararnos, darnos un abrazo, un beso, recordar cosas. O sea, es algo que supera los años, que supera los momentos, siempre es como que tenemos un feeling, un vínculo especial, ¿no? Con Alcira, un cariño mutuo, respeto, admiración que yo tengo por todo lo que hace ella, porque por ahí hasta a veces no es valorado, o no se, quizás no es que no sea valorado, sino que no se alcanza a tomar dimensión ese trabajo que hacen detrás de escena, ¿no? Porque ella es la que a mí me ayudó muchísimo en un montón de cosas y hacía todas las disciplinas. Por ejemplo, cuando nosotros, una anécdota que creo que ella algo mencionó cuando estuvo acá, que yo quería hacer algo emotivo que llegue a la fibra íntima del jugador previo al partido de la final. Veníamos de haber perdido 2-1, teníamos que revertirlo, más con todo lo que había pasado el año anterior, que habíamos perdido la final. Y tenía la idea de hacer un video donde cada uno de los familiares le deje un mensaje a los jugadores. Y entonces se lo comento a ella y ahí lo empezamos a armar y estaba ella con Marcela Quiroga, las dos fueron muy importantes y armaron todo. Entonces yo le tiré la idea, le fui pasando los datos, cosas, y ellos armaron todo y citaron a cada uno de los familiares y hicieron el video, lo compactaron, primero me lo mostraron, lo corregimos y yo dije, bueno, va y va. Y antes de la final, después del almuerzo, los llevo todo arriba a la sala de video y les paso el video y me acuerdo que apagué la luz para pasar el video y cuando prendí la luz estaban todos llorando. ¿Vos? Y yo porque no quería, no tenía que aflojar, pero fue muy emotivo, la verdad que fue muy emotivo y bueno, y cuando nos bajamos de ahí ya yo sentí que íbamos a ganar la final, realmente. Lo sabías, tenías un equipo. Sí, porque no es por el video, no es solamente por el video, porque confiaba en el equipo, todo, pero eso fue como, se bajaron de ahí como se respiraba un ánimo diferente, ¿viste? Y llegaron en el pico máximo, y la verdad que ganaron muy bien, podríamos haber ganado por más, creo que no estuvo nunca en riesgo la final, ¿no? Ese partido final. ¿El mejor jugador que dirigiste? Y tuve la suerte de dirigir varios, pero Velarde, Cavallo, Guasinger, un 2 como Salazar, un monstruo. Salazar era de otro nivel. Personajes. Lo que hacían juntos esos tres cuando Giacone, un fenómeno, Giacone realmente un jugador bárbaro, le tocó por ahí se lesionó en ese torneo, no llegó a jugar los últimos partidos, pero terminaron haciendo un tridente entre Velarde, Cavallo y Guasinger que se complementaban muy bien, todos tenían cosas diferentes y las usaban y las aprovechaban en beneficio del equipo y de la ofensiva en determinados momentos del partido y se complementaban entre ellos. Y realmente vos los veías jugar y tenía la sensación de que cada vez que tomaban la pelota de que algo iba a pasar o de que había siempre una posibilidad de gol, te daban esa sensación, esa tranquilidad, ¿no? Recién nombraba, son esos personajes que tiene la institución. Néstor Straparoli, Lente. Néstor también. Un caso muy similar al de Alcira. Un hombre que su vida entera es el club, de una gran nobleza, un gran corazón, vos lo ves así, es protestón, todavía ahora, ¿viste? Todos los días pasa y protesta. Yo paso y siempre le digo algo. Me insulta así cuando dejo el auto en un lado que no, de allá a la cuadra, ¿viste? Que
está la calle larga ahí dentro del club y él a los gritos, pero es alguien con el que nunca te podés enojar, al contrario, ¿no? Porque también nos une un cariño muy grande de toda una vida, de compartir cosas y aparte uno sabe la esencia que tiene cada uno, entonces más allá de que por ahí en algún momento puede haber algún entredicho, siempre está por encima de las cosas el sentimiento y el cariño, ¿no? ¿Qué relación tenés con Gerardo Raca? No, muy buena, muy buena. Gerardo fue un gran amigo de mi padre. Yo valoro mucho a la gente que estuvo en momentos difíciles de mi vida, y uno de los momentos más difíciles sin duda fue todo el proceso que pasé de la enfermedad de mi padre. Es algo muy doloroso ver el deterioro, de que en los últimos tiempos ya no era él, a pesar de que mantenía el sentido del humor. Y tiene todavía frases o dichos en aquella época que se acuerdan mis amigos siempre. Por ahí nos juntamos con Raba y se acuerda, o con Mario Pelaroli, con Edgardo, con Daniel Alberto. Pero Gerardo siempre lo apoyó mucho, era muy amigo de mi padre, siempre me respaldó muy bien a mí. Y además, bueno, cuando hemos estado juntos, tuvimos etapas exitosas donde nos complementábamos bien. Es un tipo muy práctico, que nos poníamos de acuerdo enseguida. Lo mismo que Beto Fasano, que era con quien estaba en la dirigencia. Han sido realmente muy importantes en toda esa etapa que vivimos en ese periodo, ¿no? de los campeonatos que ganamos, del ascenso. Previo a eso, en el armado, en la confianza que me han dado siempre. Yo era muy joven y porque yo dirigí un primer periodo, apenas dejé de jugar, empecé a dirigir inferior y pasé a dirigir primera división, cuando dirigía muchos eran ex compañeros míos, que inclusive eran más grandes que yo. Y ellos siempre confiaron en mí. Gerardo siempre confió en mí, creía en lo que yo podía hacer como entrenador, por lo que le transmitía como simpatizante del club, o sea, eso que te hablaba antes, ¿no? Del sentido de pertenencia al club. Así que siempre he tenido una buena relación, la sigo teniendo, y a pesar de que, bueno, ahora estoy en otra función, pero él está también en el club, hablamos, también siempre nos acordamos de cosas, de mi padre, siempre es un tema recurrente, ¿no? En este periodo que volvés, ¿quién necesitaba más? ¿El tiro de vos o vos del tiro? No, yo de tiro, totalmente. Tiro no necesitaba de mí para nada. Bueno, yo vuelvo a una actividad como la natación, que yo estuve muchos años en el fútbol, pero también estuve muchos años en natación. De hecho, recién decías, cuando hablabas de tu carrera, hiciste 2 años de profesorado de natación. De natación, y además estuve con Tati muchos años en lo que era la escuela de formación, ni hablar escuela de verano, que estuve muchas temporadas, y en el equipo de competición he estado en otros periodos también junto con Tati. Y bueno, y ahora para mí fue la verdad que una bendición poder volver a mi club y volver al lado de Tati, ¿no? Porque Tati... ¿Te ofreces vos o te fueron a buscar? ¿O se da un poco de todo? Sí, yo estuve hablando con Tati y después se dio así, que justo hacía falta, o sea, estaba una vacante para entrar con el equipo de competición, pero o sea, acá el virtuoso, la cabeza, el número 1 es Tati. Yo comparto con él, para mí es una satisfacción porque es un número 1 indiscutido. Tati es un grande por donde lo mires, yo que lo conozco bien en profundidad y que aparte tengo la suerte de compartir ahora el día a día, es un grande en todo sentido, ¿no? Un hombre con una nobleza, con una sabiduría, una humildad que contagia, que te transmite valores todo el tiempo, que te ayuda a mí me ayudó muchísimo en uno de los peores momentos, quizá el peor momento de mi vida en cuanto a lo personal, que bueno, vos sabés de qué te hablo, por ahí no me gusta mucho hablar de ese tema, pero el hecho de volver a la institución, que es mi casa, que yo volví y enseguida me sentí cómodo, porque es como el hijo que se va a estudiar y vuelve a la casa después de unos años. Y además al lado de Tati, ¿no?
además al lado de Tati, que fue muy importante por la contención, por él tiene la palabra justa, los gestos justos, cómo resuelve las situaciones que se van presentando, esa sabiduría que te da los años y que te da la capacidad y la nobleza que tiene él, ¿no? Un grande que creo que todos toman dimensión de lo que es, pero por ahí los que estamos más cerca de él, te puedo asegurar que no se exagera, que quizás nos quedamos cortos con todos los halagos que tenemos hacia él. Me queda poco tiempo, de hecho ya nos hemos extendido y es una lástima porque tengo un montón de preguntas para hacerte, pero te quiero hacer dos. ¿Volvés? ¿Tenés pensado volver a ser técnico de fútbol? Mira, yo desde el momento que dejé de dirigir, porque bueno, estuve dedicándome a otra cosa, estuve en el terreno político, siempre dije que nunca lo descartaba, o sea, y hoy te digo lo mismo, ¿no? Decirte que no, te estoy mintiendo porque quizás fue mi gran pasión, lo sigue siendo. Yo hoy sigo leyendo fútbol mucho tiempo, leo libros, me informo, veo partidos, sigo viendo y analizando el fútbol como si fuese entrenador, jugadores, es algo que independientemente de que esté o no más o menos ligado, lo tengo incorporado porque así ha sido toda mi vida, entonces es algo que me sale naturalmente y que lo disfruto. Nunca he sido más feliz que dentro de una cancha de fútbol, ya sea cuando jugaba, como cuando dirigía, cuando entrenaba. Es como que el olor al pasto, la pelota, cuando pegan el palo, la jugada, la adrenalina, eso no se pierde, eso es algo que uno siempre lo tiene incorporado, ¿no? Pero decirte si voy a volver a dirigir, no sé, quizás sí, quizás no, tiene que ser algo por ahí que realmente me genere la motivación de hacer algo importante. He tenido ofertas, ofrecimientos de algunos clubes que les agradezco por haberlo hecho, pero bueno, por ahí no me sentí o anímicamente o en el momento como para hacerlo, y bueno, quizás en algún momento lo sienta o no, Dios dirá. Siempre digo que tengo mi corazón en paz y estoy en manos de Dios, ¿no? Pasó más de una hora, estoy hablando con uno de los últimos candidatos, el último candidato a intendente, y no hablamos de política. Sí. O sea, tenés una rica historia muy ligada al deporte. Y la última por ahí que te quería hacer, la política, ¿qué pasa en un futuro? ¿Seguís ligado? ¿Ya está? ¿Ahora volvés a las primeras armas del deporte? Y más o menos lo mismo que lo que te contesté en cuanto a dirigir o no nuevamente fútbol. No sé, la verdad que no sé, no descarto nada, pero si me preguntás hoy no sería candidato indudablemente, no veo como un horizonte dentro de la política, pero también soy un hombre político en cierta forma, porque yo siempre he estado muy arraigado al deporte y al fútbol en especial, y a la natación en periodos, y ahora en estos momentos que estoy muy arraigado a la natación y lo hago con muchas ganas y lo disfruto mucho, pero también me gusta la política, veo política, analizo política, hablo de política local, nacional, porque me gusta, porque también es otra de las cosas que me incorporó mi padre, porque tengo una ideología bien marcada y yo nunca desisto de mis conceptos, si hay algo que tengo, yo soy del tiro, voy a morir del tiro y voy a defender esos colores de la mejor forma y dando lo mejor de mí en el lugar que me toque, y lo mismo que con el peronismo. Soy peronista y tengo muy incorporados los conceptos y la ideología peronista y la defiendo, y a donde sea, con quien sea, no me avergüenzo, al contrario. Ahora estamos en un periodo malo donde hay otra tendencia, pero yo estoy orgulloso y cada vez más seguro de mi ideología y de lo que yo quisiera para mi país, a nivel nacional, a nivel local. Es una forma de sentir y de vivir la vida, y eso no lo voy a cambiar nunca. O sea que si en algún momento soy útil y puedo servir a mi partido o para mi ciudad,
no voy a dudar en hacerlo, y si no también siempre tratando de incentivar o de apoyar a figuras nuevas o a gente nueva que pueda renovarlo para que el día de mañana, bueno, tenemos elecciones dentro de 2 años, pueda volver el peronismo a ser gobierno en Mortero y bueno, y en los otros ámbitos también, ¿no? Pablo, ¿algo que quieres decir? No, agradecerte a vos, a todos los chicos por el trato, me sentí realmente muy bien, muy cómodo. Hacía mucho que no estaba expuesto en lo que es los medios de comunicación, en este caso televisivo. Estuve muy expuesto mucho tiempo y después, bueno, me pasaron varias cosas y tomé un poco de distancia. Por ahí decías que no es que me hacía el difícil, sabés que no es así, que no es mi intención, pero por ahí no me sentía con ganas y bueno, ahora me lo volviste a ofrecer y creí oportuno hacerlo, agradecerte porque te acuerdes de mí, porque hayas pensado en mí, y bueno, tratar de simplemente de contar un poco lo que ha sido mi historia dentro de la institución y dentro de mi ciudad, ¿no? Que bueno, como te decía desde muy chico, siempre opté por estar acá, por vivir acá. Es la ciudad que quiero, el club que quiero, la gente, los allegados, los familiares, los amigos que quiero y que es siempre, en definitiva, lo más importante, ¿no? Sabes que es muy lindo para mí charlar con vos, de muchas cosas. En este caso lo tenemos que hacer en 1 hora o un poquito más y la verdad que tenés una rica historia y la verdad que está bueno que la gente por ahí también la pueda conocer un poco más a fondo. Y esta es una pequeña parte de tu historia. Gracias por contarnos. No, muchísimas gracias a usted. Bien, allí pasaba Pablo Mina, Pablo Jesús, no le dije el segundo nombre en todo el programa, Pablo Jesús Mina, y la verdad que es una linda charla y seguramente da para mucho más. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en el próximo programa especial de Dos Toques. Gracias por estar.